Amigos de Sistema Michoacano de Radio y Televisión, qué placer acompañarlos una vez más en los Conversatorios Michoacán. El día de hoy me gustaría, por favor, que me ayudaran con un muy fuerte aplauso para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos hace favor de prestarnos este hermoso recinto, el Teatro José Rubén Romero. Un aplauso, por favor. Entonces estamos una vez más reunidos aquí para platicar de temas de importancia y relevancia para los y las michoacanas. El día de hoy y el tema que vamos a hablar el día de hoy es el maestro Francisco Martínez Álvarez a 100 años de su nacimiento. El día de hoy me acompaña la maestra María Yunuen Martínez, para quien les pido un aplauso, por favor. El maestro Ignacio Martínez Madrigal, regálame un aplauso para él también, por favor. Y el maestro Guillermo Antonio Florian, regálame un aplauso también para él, por favor. Bienvenidos a este espacio y a este foro en el cual lo que buscamos es platicar un poco justo de la vida y de la obra. No sé si ustedes sabían, porque desafortunadamente yo no sabía, tenemos un documental acerca de la vida y obra del maestro. Les voy a dar el título. El título del documental es El organista, vida, obra y legado del maestro Francisco Álvarez. Sí, es correcto. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí y a todas las personas que nos están sintonizando por redes sociales. Sí, efectivamente, ya hay un documental que se llama El organista, vida y obra, legado del maestro Francisco Martínez Álvarez. Una figura de mucho peso en la historia musical de Morelia, de Michoacán, inclusive del país e internacionalmente, con el coro polifónico Miguel Bernal Jiménez. Y como organista en el Templo de San Diego durante 50 años aproximadamente, fue maestro y creo que dejó un legado muy importante en los corazones de sus alumnos y de aquellas personas que los conocieron, que seguramente es un gran número de morelianos, que si oyen al maestro Francisco Martínez Álvarez o nombrarlo, sabrán quién es. Perfecto. A ver, entonces es importante que me vayan contando de dónde nace la idea del documental, por qué nace la idea del documental y exactamente cuál es el día del nacimiento. Bueno, el día del nacimiento del documental, cabe resaltar que yo me iba a titular de la licenciatura justamente de Bellas Artes de la Universidad Michoacana y yo sabía que mi abuelo era una persona que en vida a lo mejor no contó mucho. Se reservaba mucho sus historias, sus anécdotas, sus logros, se los guardaba mucho, no era de presumir, pero no obstante con las personas que yo platicaba de él, decían cosas maravillosas de los logros que había hecho junto con el coro, quiénes habían sido sus maestros, Miguel Bernal Jiménez, sus mentores como el padre José María Villaseñor. Entonces me di cuenta que había muchísimo más para contar de su vida, más de lo que él decía. Entonces llegué con la familia, les dije, chicos, quiero hacer un documental de mi abuelo, prácticamente como La Bendición, ¿tengo esa autorización? Sí, bueno, pues vamos a empezar a buscar todas las testimonios, entrevistas, ir a hemerotecas públicas de la Michoacana, de periódicos, etcétera, y empezar a buscar poco a poco, y iban saliendo pequeñas pistas. El documental tardó aproximadamente un año, poquito más quizás, y se entrevistaron aproximadamente 40 personas, 50 personas, y faltaron. Entonces, por el formato del documental, pues sabemos que no podemos meter todo el material, ¿no? Tuvimos que hacer una selección. Pero esto es un testigo de las cosas tan maravillosas pues que el maestro hizo, que ahorita nos van a comentar un poquito más al respecto, ¿no? Y empezamos a hacerlo en orden cronológico. Él naciendo en Tangancícuaro junto con su hermano, ya posteriormente él fallece, pero en Tangancícuaro es cuando tiene él sus primeros atisbos musicales, junto con el organista del pueblo, más que nada. Aquí mi compañera Yesenia. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación y por estar aquí con todos ustedes. Y bueno, platicando y recordando pues muchas cosas también.
en los inicios de la vida musical de mi papá, del maestro, pues es en la mayoría de los casos pues no está documentado, es pues el recuerdo, la conversación, la plática de alguien, la plática de él mismo, y bueno, ya a veces en el entorno familiar pues sí nos platicaba ciertas cosas de cómo fue empezando. Yo como también me dedico en el asunto de la música, pues a mí me platicaba otras cosas más, digamos, más a fondo, más allá de la anécdota. Pero sí en el comienzo, pues la vida musical de un pueblo, de un lugar más apartado, con la poca comunicación terminando la revolución, pues bueno, no esperaríamos mucho más allá de lo mínimo, ¿no? Entonces, los inicios musicales, pues básicamente a partir del talento y de la necesidad, por un lado la supervivencia y por otro lado pues el gusto por hacerlo, con sus familiares, con los conocidos, con su mamá, con mi abuela, entonces también hay ese desarrollo y poco a poco se va dando más y más el interés y más las ganas de aprender eso. Entonces es cuando decide venirse a estudiar aquí a Morelia con el poco apoyo y encuentra pues un lugar importante aquí en el conservatorio, que entonces era la Escuela de Música Sacra, y ahí encuentra el apoyo y la amistad del padre, que es el que le va a ayudar más adelante, y bueno, posteriormente de todos los demás maestros que influyeron y que hicieron, bueno, ya de él un profesional de la música, y a su vez pues él trascendió hacia las demás generaciones. Entonces, bueno, como comienzos eso sería a grandes rasgos lo que sucedió. Primeramente quiero agradecer a la familia, a Yunuen, a Cristi y a ustedes que nos hacen favor de recibirnos en su casa también. Pues es para mí un gran placer, un honor estar aquí conversando acerca del maestro Pancho Martínez, de Paco, como cariñosamente le digo. Yo creo que me siento muy afortunado de haber convivido con él durante buen tiempo. Y de ese buen tiempo del que hablo, hay tres momentos importantes, ¿sí? El momento más importante, del primero que quiero hablar, que hacer mención, es los niños cantores de Morelia. Sí, recuerdo que cuando fallece el maestro Bernal Jiménez en julio del 56, en ese mismo año, en noviembre de 56, también muere el maestro Román Picuti. Sin embargo, seguimos adelante con el maestro Luis Berber, los niños cantores, y obviamente que la escuela estaba dividida en los niños cantores y la Escuela Superior de Música Sagrada, ¿sí? De quien también teníamos mucha correlación con. Ese primer momento fue la experiencia en el Teatro de Gollado de la ciudad de Guadalajara, donde nos dirigió y cantamos con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. El Requiem de Mozart lo dirigió Luis Berber y el tenor era el maestro Pancho Martínez, Francisco Martínez, el barítono era el maestro Celso Chávez, y por una aventura, no sé qué, porque el contralto, mi compañero Manuel Ponce Rodríguez le cambió la voz, incursionó yo como solista de contralto, y el soprano era Nicolás de la Torre. Ese fue el primer contacto. Y obviamente que pues el maestro Paco, con todo el cariño y con el respeto, pues nos dejó anonadados, así, volteados a quién está cantando. Sí, ¿qué más? Y pues por más que hiciera uno, a veces yo recuerdo que el maestro Luis Berber le decía, Paco, bájale tantito, y algo así. Ese fue el primer encuentro. Y después vinieron
muchos, como dice Nacho, alegrando aquí a la memoria, pues un sinfín de presentaciones con el maestro Paco. Hay cantidad de anécdotas, a lo mejor, sí, pero quiero hacer énfasis que el segundo momento fue cuando ingreso yo al coro polifónico, ya de adulto, y ahí nos volvimos a encontrar. Ya habíamos tenido mucha relación entre chicos y grandes. Sin embargo, se me vino a la memoria un detalle muy, muy curioso. Entre la década de los 80, entre los 80 y 90, la Universidad Michoacana nos hizo favor de prestarnos este recinto para hacer nuestros ensayos con el coro polifónico. Y aquí atrás, a mi derecha, había un piano de media cola. Y qué bárbaros, ¿sí? Se sentaban en el piano el maestro Francisco Martínez y el maestro Manuel Rascón, y te tocaban completita las bodas de Luis Alonso a 4 manos. Así. Y pues, ¿qué hacías ahí? ¿Aplaudirles? No, pues abrazarlos. ¿Sí? Fue un detalle que sucedió aquí a propósito de este recinto. ¿Sí? El otro detalle que ya lo he comentado y que para mí ha sido grandioso, espectacular, ¿sí? Fue el que nos sucedió una vez terminando un concierto con el coro polifónico en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Acabamos de cantar el Requiem de Cherubini y nos invitó la Escuela de Música de Guanajuato a un brindis, y por ahí se apareció un tenor español de nombre, se llamaba, no sé si Franco Iglesias. Y entonces él volteó a la multitud, el maestro Carreño le dijo: maestro, pásele, cántenos una canción. Y dijo: no, no hay quien me acompañe. Y pues bueno, en ese se sienta el maestro Rascón al piano y dijo: ¿en qué tono quieres la canción? Y pues cantó, ¿sí? Pero en lo que estaba cantando, estábamos codeando al maestro Paco, Paco, tú. Y luego le dice: no, sí, y por fin lo convencimos. Y en esa ocasión el maestro Paco cantó Nunca digas de Jorge del Moral, pero fabuloso, impresionante, ¿sí? Impresionante. Total que salimos de ese evento y bueno, yo conservé en mi memoria ese detalle, cómo en esos momentos el maestro Pancho mostraba su humildad. Porque para ser humildes se necesita muchas cosas. Aquella humildad que le mostró también al maestro Romano Picuti, cuando lo escuchó el maestro Romano Picuti cantar, le dijo: Paco, vete a Italia, vete a Milán, a la Scala, ¿sí? Yo te apoyo. El maestro Picuti era italiano, ¿sí? Y casi siempre contestó con mucha humildad y con mucho respeto el maestro Paco: yo nací para músico de iglesia. Así empezó y así terminó. Esos son los detalles del maestro Pancho Martínez. Perfecto. A ver, ¿ustedes cuál creen que es el legado más importante? Ya hablamos de algunas cosas, pero es la composición, es los alumnos y la huella que ha dejado en la música. ¿Cuál creen que sería el legado más importante? Híjole. Bueno, obviamente en la cuestión musical su legado es invaluable. Aquellos que fueron sus alumnos pueden dar crédito a eso. Pero desde mi punto de vista creo que es este mismo sentimiento que estamos teniendo ahorita aquellos que conocemos al maestro Francisco, en este caso mi abuelo.
es pues todas sus anécdotas, historias, el gran valor como ser humano que daba con su sola presencia o algún consejo que te pueda dar. O sea, creo que eso era muy, muy, pues te llenaba el corazón de alguna forma. Y eso yo lo vi, por ejemplo, con la parte del documental, con todas las personas que tuve pues la gracia de entrevistar. Desafortunadamente algunas ya no están aquí en este plano. Pues es eso, contaban anécdotas muy padres, por ejemplo, ex niños cantores de la primera generación de Romano Picute que decían que el maestro Paco se pone a jugar fútbol con ellos en el patio del conservatorio, ¿no? Le decían la Paca. Entonces, pues jugaban con ellos, o sea, ese cariño con el que recuerdan. No sé, que era, por ejemplo, un gran maestro que era medio regañón en ocasiones cuando alguien desentonaba, toda esa sonrisa con el que lo recordamos, creo que es el legado más importante que puede dejar una persona del tamaño como lo fue mi abuela. Bueno, yo creo que hay dos aspectos importantes en la vida del maestro. Uno, como decía el maestro Guillermo, el aspecto de la relación con la música sagrada. Yo creo que ese fue el que lo trajo aquí y fue el que lo marcó y fue el que hizo pues prácticamente toda su vida. En ese aspecto, pues primero, como decía yo hace rato, la preparación al respecto y luego el desarrollo de la misma, ya sea como organista o como cantor o como cantante, siempre fue esa inclinación hacia el lado de la música religiosa. Entonces ahí es donde encontraríamos una parte de su legado. El otro es el aspecto de la formación musical, pero de la formación musical como parte de la vida diaria, es decir, como parte de la formación general de los seres humanos. En esa época todavía en México se manejaba dentro de los sistemas infantiles y hasta medio superior el estudio de la música. Entonces él era bastante dado a enseñar a esos niveles, no la profesión de la música como tal, sino el acercamiento a la música, el conocimiento de la música, ver en la música pues que hay algo más que es ponerse en un escenario a cantar, a tocar, apreciar la música, conocer la música. Creo que eso fue una gran labor que forjó en muchas generaciones, y yo creo que eso es parte de su otro legado. Y el otro, uno de los más importantes que yo veo, pues la paciencia con la que enseñaba, ¿no? Eso era muy importante, porque ciertamente para esto de la música, pues no toda la gente tiene el mismo talento, y entonces ahí es donde entra la paciencia, ¿no? Pues tú no tienes el mismo talento que el compañero, entonces saber manejar eso. Él era bastante paciente en ese aspecto. Entonces yo creo que esos tres aspectos de la vida profesional y de la vida humana son relevantes e importantes. A ver, yo me gustaría ahondar un poquito más. Adelante. Sí. El legado del maestro Paco, sin duda alguna es para mí en lo personal, sigue siendo ejemplar, por muchos motivos, ¿sí? Su modo de conducirse, su atención para la familia, el modo, como dice Nacho, la paciencia para enseñar, ¿sí? De esto te pueden decir pero muchas generaciones del Colegio Motolinía y del Colegio Plancarte. Sin embargo, el maestro Pacho surgió en una camada de músicos muy buenos y que desafortunadamente ya fallecieron, no los conocimos y nunca les hemos dado la importancia que se merecían en vida y que se merecen actualmente. Por mencionar algunos, entre ellos, bueno, el maestro Manuel Rascón, ¿sí? El maestro Nabor Guillén, el maestro Delfino Madrigal, el maestro Ismael Urquiza, el mismo padre Joaquín Altamirano,
toda esa generación de la Escuela Superior de Música Sagrada fueron personas importantísimas, ¿sí? Aún a eso, por eso decía, quiero ahondar un poquito más. Dentro del coro polifónico Miguel Bernal Jiménez, al cual pertenecí durante 43 años, el maestro Pancho y el maestro Manuel Rascón hacían prácticamente los arreglos, fuera de música popular o de música clásica. Ellos hacían los arreglos para las 4 voces, que no era un coro de 1 o 2 voces, no, éramos 4 voces, tenor primero, tenor segundo, barítonos y bajos. Entonces, hacer un arreglo, ¿qué te digo?, de una canción muy conocida del dominio público, Adiós Mariquita Linda, ¿sí? Te la puedes escuchar en una escuela primaria con un coro de niños, modestamente y como tú quieras, pero escucharla con el polifónico a 4 voces ya era totalmente diferente. Entonces, casi tengo la certeza, no casi, tengo la certeza que el disco que se grabó con el coro polifónico sobre la obra del maestro Gonzalo Chapelli Blanco, es autor de Michoacán, de Yunuen, de Rayito de Luna, de Noche. Todos esos arreglos los hizo el maestro Pancho Martínez, para 4 voces, para el polifónico. El himno a Morelos que normalmente cantábamos el 30 de septiembre, y que es autor el maestro Jesús Urbina, ¿sí? Está hecho para una sola voz. Bueno, el maestro Pancho Martínez, y ahí creo que intervino también el maestro Rascón, lo formalizaron a 4 voces, y obviamente el tenor primero es el que tiene un lucimiento esplendoroso, y junto con el barítono. Sí, recuerdo muchos años, el 30 de septiembre el maestro Paco cantaba el himno a Morelos como solista tenor, y José Cruz García, el Chino Cruz, que lo conocemos todos por el Chino Cruz, cantaba el barítono. Ya después me tocó a mí hacer el barítono, algunos años, pero sin embargo, pues dejó honda huella en nosotros, ¿sí? Alguna ocasión, también anécdota, también alguna ocasión, él estando trabajando en el templo de San Diego, bueno, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Subíamos, ¿sí?, con Sergio Ojeda, con Arturo Ponce, o con el mismo maestro Rascón, a ver a Paco. Ahí estaba en el órgano, tocando. Oye, Paco, ¿nos dejas cantar una Ave María? Sí, órale, canten todo lo que quieran. Todavía tengo como 4 misas por delante. Oigan, y a ver, que aquí hay una situación que yo quiero conocer, porque a mí me los presentaron como la maestra, el maestro, pero yo estoy escuchando que eran familia, y no cualquier familia lejana. Eras su nieta y… Soy su hijo. Ah, su hijo. ¿Y usted? Amigo. Ah, perfecto. Y yo, no, es que a mí avísenme, porque a mí cuando me pasan como la información fue de que, bueno, les presentamos la maestra, el maestro, y entonces dije, bueno, ¿qué les deja a ustedes más allá del tema de formación? ¿Les inculca el amor por la música? Y también aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿cómo sale de la iglesia a enseñar? ¿Cómo se da eso? Ok, en el acercamiento que nos da a la música, bueno, pues por obvias razones, él dedicándose al 100%, las 24 horas del día, todo el tiempo, pues nosotros como sus hijos no nos queda de otra más que estar en eso. En mi caso, bueno, pues fuimos muchos hermanos, yo soy el más chico de una familia muy grande, yo soy el más chico de 11 y nada más un hermano más y yo nos dedicamos
digamos, profesionalmente a la música. Todos de una o de otra manera nos acercamos a la música pues por esa obvia influencia, ¿no? Recuerdo cuando yo era niño ver a mis hermanos tocar con mi papá, unos bien, otros mal, bueno, siempre va a pasar, ¿no? Entonces, pero era eso, la actividad musical nunca, como que nunca paraba, siempre había ruido, siempre había música, siempre había algo que hacer al respecto. En el caso de mi hermano y yo, que sí nos dedicamos al estudio profesional de la música, bueno, pues obviamente él tuvo toda la influencia, ¿no? No nos dio clases directamente, así como nuestro profesor de música, sino pues más bien el apoyo, ¿no? A ver, si te quieres dedicar a la música, pues estudia bien, ¿no? En el caso de mi hermano y yo, pues tuvimos la fortuna de estudiar en el conservatorio, ya como conservatorio, como escuela formal de música profesional, aparte de tener pues las clases habitualmente ahí con grandes maestros, pues el apoyo en la casa de él pues era especial, no era cualquier apoyo. Yo, como anécdota también, en muchas ocasiones las clases que tenía en el conservatorio, pues algunas cuestan más trabajo, otras cuestan menos trabajo, es difícil, algunas son fáciles, y yo siempre llegaba con dudas con él e inmediatamente me las resolvía, ¿no? De otra manera, no como el maestro que yo tenía en el conservatorio que me trataba de una manera y en el caso de estar con él, pues el aprendizaje era distinto. Obviamente pues yo no era cualquier alumno, yo era su hijo, obviamente me trataba de otra manera y me explicaba de otra manera, eso era importante. Y bueno, yo tenía la fortuna de tener esa asesoría extra, a diferencia de mis demás compañeros del conservatorio, ¿no? Entonces eso pues obviamente a mí me marcó mucho, me ayudó mucho, y en el desarrollo profesional de mi carrera como músico, pues fue muy, muy importante. Entonces la fortuna de la influencia. Y por otro lado, pues obviamente también el oficio de organista, de cantor de iglesia, de músico litúrgico, pues era como que también su vida diaria era eso, era muy importante, y el paso entre una cosa y otra, como preguntabas, es decir, cómo sale de la iglesia para la educación musical, pues básicamente no había mucha diferencia. Es decir, él se movía de un lado a otro constantemente, todo el día, todos los días. Entonces eso también era algo importante de notar. Bueno, yo lo vi toda la vida, para mí eso era normal, pero la gente decía, la gente alrededor, la demás familia, los alumnos, los demás maestros, colegas de él, decían, pues ¿cómo le haces para estar a las 8 de la mañana tocando una misa y a las 9 de la mañana dando clases? Pues no sé cómo le hacía, pero lo hacía. Entonces era pues como esa era su vida y ese era su deseo, bueno, de alguna manera lo resolvía. Y encima pues tener un montón de hijos y ayudarnos en todo lo necesario, pues creo que eso le daba otro valor diferente. Bueno, de forma personal, lo que creo que el maestro Francisco nos deja, yo algo que le admiro mucho es la devoción con la que hace a su trabajo. Ya se han comentado varias facetas de él como maestro, como integrante del coro polifónico, pero hay una también que me gustaría resaltar que está enlazada a su trabajo como organista del Templo de San Diego, ¿no? Que duró ahí durante 50 años. Es la devoción que tuvo y la disciplina para mantener su trabajo como organista en una época en la que todo fue cambiando, porque a partir del Concilio Vaticano II todo fue cambiando en cuestión de la misa, ¿no? Y el canto gregoriano. Entonces el maestro Francisco siempre se mantuvo firme a, digamos, a las partes básicas, a lo que debe ser el canto gregoriano y a cómo se debe cantar una misa. Entonces me atrevería quizás a decir que fue de los pocos que hasta dentro de su labor conservó ese legado. Entonces es también lo personal, también lo que me deja a mí de seguir recto con tus ideales, ¿no? Entonces creo que también es algo que hay que resaltar mucho, él como, pues también como compositor, cantante, pero también como
pues parte del canto gregoriano y su trabajo como organista manteniendo pues firmes sus creencias. Sí, al respecto de eso, vale la pena decir que, como dice ella, el cambio de la dinámica musical dentro de la iglesia, pues a él le tocó batallar con eso por un lado y por otro lado adaptarse. Entonces, esa adaptación en él fue de una manera muy natural y la supo conducir, no así otras personas, otros grupos. Dentro de la misma iglesia hubo estas fallas del sistema, por así decirlo, en cuanto a la calidad de la música. Él trató de mantener esa calidad a pesar de la apertura de la iglesia hacia los nuevos estilos musicales y hacia el uso de otros instrumentos. Él obviamente en su formación profesional como músico, pues tenía el órgano como el único y principal instrumento dentro de la iglesia. Entonces, a la hora de que suceden estos cambios, pues él acepta la introducción de estos nuevos instrumentos y, digamos, de alguna manera logra establecer una buena relación entre su actividad como músico profesional dentro de y con los nuevos cambios. Y sin dejar de lado la parte profesional, la parte más auténtica de la música religiosa. Sí o sí hubo una… bajó la calidad en cuanto a la ejecución de la música sacra, de la música en latín, del canto gregoriano, y se sustituyó por otras estéticas complementarias o diferentes, y él supo manejar eso, ¿no? Y sin dejar de lado lo esencial de lo que fue la música sacra, y en gran parte pues por su devoción hacia la misma cuestión religiosa, pues lo mantiene en ese hilo básicamente hasta que deja de trabajar eso poco tiempo antes de fallecer. Él sigue actuando de esa misma manera y en ese mismo sentido. Y ahora, maestro Guillermo, platícanos qué pensaba, qué te platicaba sobre estos cambios que se estaban dando a la iglesia, cómo era la camaradería con él, perdón. Es indudable que a todos los que de un modo u otro formamos parte de la Escuela Superior de Música Sagrada y de los niños cantores, pues nos pegó fuerte, ¿no?, el cambio, ¿sí? Más a ellos, como al maestro Pancho y a todos los que te he mencionado, pues estábamos como reacios a aceptar ese cambio, ¿no? Entonces, era difícil platicar de esto con Paco, porque Paco nomás agachaba la cabeza y pues con su movimiento corporal y todo lo entendías, ¿no? O sea, difícilmente lo aceptó. Como dice Nacho, pues lo tuvo que aceptar en un momento dado y adaptarse, ¿sí? Sin dejar de lado el órgano, ¿sí? El órgano es y ha sido el instrumento predilecto de la Iglesia Católica, ¿sí? Escuchar otros instrumentos dentro de la iglesia, dentro de un recinto sagrado, pues es ya un poquito como que de menos nivel. No digo que en calidad, si vamos a calidad, pues menos, mucho menos, ¿sí? Pero en fin, dos palabras que dice Nacho, ¿sí? Primero, aceptar, y luego adaptarse. Eso es indiscutible, que no sucedió nada más en Maestro Pancho, sucedió en todos los que de algún modo fuimos educados aquí en la Escuela Superior de Música Sagrada, ¿sí? Con esa mística, ¿sí? Sin embargo, hay momentos también muy relevantes y que no quisiera yo dejar pasar, independientemente de la música sagrada. Pancho tuvo un lugar preponderante con el coro polifónico,
siempre fue el gran solista para todos nosotros. No ha habido otro Francisco Martínez Álvarez como tenor dentro de un coro. Porque si tú supieras, vamos, un ejemplo, San Nicolás de Ilusión, ¿sí? Hay un solo que elaboró, esa composición la hizo el maestro Jesús Carreño, pero la adaptó así tan sutilmente para Francisco Martínez Álvarez que fue un exitazo. A mí me extraña que todavía a veces la universidad convoque a elaborar un himno. Es que nunca han escuchado el San Nicolás de Ilusión, es un himno, ¿sí? Y el maestro Paco canta ese himno, pero con el dramatismo que lo escribió el maestro Carreño, así lo interpreta el maestro Pancho. Como que se juntaron ahí los dos, sí. Otro detalle también del maestro Pancho, fuera del contexto de la música sacra, es que en un momento dado, el maestro Pancho era muy versátil, ¿sí? Muy versátil. Te puede contar música sagrada, música clásica, Beethoven, Mozart, inclusive Händel, Schubert, qué sé yo, pero también te cantaba Cielito Lindo y también te cantaba ¿Por qué? También te cantaba ¿Por qué al caer la tarde? De Don Miguel. O sea, esa versatilidad que ofrecía el maestro Pancho Martínez con su voz de tenor primero, porque fue un tenor dramático de primer nivel, ¿sí? Siempre estuvo ejemplificando con nosotros, ¿sí? Amén de todo lo que dice Nacho de la música sagrada y el profesionalismo de esto. De esto te pueden contar, pues si no miles, sí cientos de generaciones en el Colegio Plancarte y en el Colegio Motolinía. ¿Sí? Pues también estuvo en el Nobel, creo también. ¿Sí? O sea, era muy versátil, Pancho. ¿Sí? A eso me quería referir. Perfecto. Y ahora vamos a la parte de más y más anécdotas. Que nos pueden contar sobre un día en específico, una anécdota en específica, algo que se les venga a la memoria que digan es muy relevante que los y las michoacanas conozcan. Bueno, como anécdota, creo que la que más tengo presente es, mi abuelo siempre encantaba de contar, pues, de repente algunas partes. No decía mucho respecto a su trabajo, pero había ocasiones en las que sí lograba abrirse poquito, ¿no? Entonces, recuerdo mucho una noche cuando estaba hablando justamente de la muerte del maestro Miguel Bernal Jiménez. Nos contaba de esa parte cuando el maestro iba caminando en un corredor, en la calle, y pues cae desplomado, y ahí fallece, ¿no? Me comentaba de esa parte en la que estaba componiendo una misa que desafortunadamente no pudo completar por el fallecimiento del maestro Miguel Bernal. Y eso me lleva también a lo siguiente. La ciudad de Morelia creo que es un nido de músicos, ¿no? Es ciudad musical, ciudad patrimonio, tenemos el festival de música, tenemos el de guitarra, no, por donde veamos, vamos a las calles, ya hay un músico tocando. Creo que no nos hemos hecho la pregunta de por qué es esa raíz, de dónde viene toda esa tradición, y creo que justamente de lo que me contaba mi abuelo, pues del maestro Miguel Bernal Jiménez, de sus contemporáneos como Luis Delfino Madrigal, el maestro José de Jesús Carreño, Luis Berber, etcétera, ¿no? El padre José María Villaseñor, que desde mi punto de vista creo que es de los que iniciaron y sembraron aquí en la ciudad de Morelia esa semilla para que hoy sea justamente una ciudad como lo es un patrimonio musical. Entonces creo que sí deberíamos voltear un poquito más y ver hacia atrás de todo el legado que estas grandes figuras han puesto. Creo, a mí en lo personal me gustaría resaltar esa parte. Pues más que una anécdota, porque pues, podemos aquí echarnos
muchas horas al respecto, tanto anécdotas familiares, musicales, en el ámbito profesional de la música. Puede haber varias, pero yo tengo un recuerdo muy particular. Ya en mi vida profesional fue algo que me marcó bastante. Yo ya siendo profesional en la música, él me hizo ver algo que yo no había entendido, que no había visto de alguna manera, y pienso que es algo muy importante. Hace como 20, 25 años o más quizá, tuve la fortuna de estrenar por primera vez una obra orquestal, y él asistió a ese concierto. Cuando terminó la música, bueno, me felicitó, le gustó el asunto, y luego platicando con él al respecto, me hace notar algo muy importante que yo no había visto en el entorno de la vida profesional como músico. Me dice, mira, tu obra estuvo muy bien, todo, me dio detalles y cosas importantes, pero lo más importante, me dijo, que tienes que notar es que tú estás al lado de otros grandes músicos y no te habías dado cuenta. Entre ellos, bueno, uno de los grandes músicos se tocó una obra de Mahler y luego se tocó una obra del maestro Carreño. Y entre las demás, pues, bueno, la otra era mi obra. Entonces, para mí fue muy importante ese detalle, que yo ni por aquí me había pasado. Entonces, él en esa sabiduría, en esa gran experiencia, pues me hace notar esas cosas, y así muchas veces ya dentro de mi vida profesional como músico. Entonces, eso me parece importante y bueno, es un gran aprendizaje más allá de lo que uno aprende técnicamente en la música, ¿no? Entonces me parece eso relevante, más que como anécdota, pues como una enseñanza más. Muchas gracias, maestro. No, adelante. Pues como decía Nacho, anécdotas hay un montón. Conviví ya con el maestro Paco casi 40 años. Okay. Entonces, pues es difícil recordar a veces a detalle esto, pero sí quiero hacer hincapié en su voz. Sí, que utilicé la palabra preponderante, brillante, hermosa, y sin duda alguna el mejor solista tenor que hemos tenido a nivel local y a nivel estatal, quizás hasta nacional, ¿sí? Sí, efectivamente, el maestro Pancho Martínez se conducía con nosotros siempre con mucho respeto. Yo recuerdo que al maestro Carreño, que era el director del coro, siempre le dijo señor Carreño, ¿sí? Porque así nos enseñaron ahí. ¿Usted puede decir maestro? No, señor. Ah, pero señor Carreño. Oye, Pancho, ¿qué esto? ¿Qué es? Sí, señor. Y entonces, incluso cuando entrábamos, salíamos, señor Carreño, buenas noches. Todo tenía mucho respeto no digo que con todos los demás no, pero con el maestro Carreño tenía mucho respeto. Y además, el maestro Carreño siempre lo mantuvo en primera línea como solista principal. El coro polifónico tuvo en sus voces bastantes tenores, sí, pero sobresale el maestro Pancho Martínez por donde quiera que le veamos, sí. Estuvo al lado de Norberto Agüeros, del maestro Hernández Gama, de José Hernández, pues varios que se me vienen a la mente de tenores, hubo muchos, pero Pancho siempre fue el primero. Y por eso es ver entonces, no en todas, pero sí en muchas grabaciones del polifónico, los solistas del maestro Pancho. Sí. En una ocasión fue lo último que grabamos con el polifónico, un disco para San Francisco de Asís, y ese se grabó en vivo en
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, en la antigüita, no en la nueva, en la antigua, o sea, en el Tepeyac. Ah, ok. ¿Sí? Ahí se grabó. Y, y ahí el maestro Paco canta, si no mal recuerdo, la salutación, es una Ave María en español, la salutación del Padre Conejo Roldán. Impecable, preciosa, ¿sí? Entonces, siempre va a ser figura entre nosotros, el maestro Paco, ¿sí? Siempre. Perfecto, bueno, pues vamos a pasar en este momento a la parte de preguntas y respuestas del público. ¿Hay alguna pregunta? La verdad es que yo me voy a bajar para pasarles el micrófono. ¿Hay alguna pregunta del público? Voy para allá. A ver, pero ¿puedo hacerlo con mi micro? Ok, aquí está. Adelante, por favor. No se escucha el micro, te presto el mío, no pasa nada. Ok, hola, soy María Fernanda Barriga Cázares, soy licenciada en Historia y mi pregunta iría más dirigida a la maestra Yunuen, que en este caso es, ¿qué fue la parte que ella más disfrutó al momento de la elaboración del documental? Asimismo, ¿este documental te sirvió para que tú conocieses un poco más sobre la vida de tu abuelo o te como que unió más emocionalmente o así a él? Sí, gracias. Sí, fíjate que yo creo que el realizarlo me acercó más a él. En vida sí me acercaba a él, me hubiera gustado acercarme un poquito más y conocer más pues, de todo lo que logró. Y el hecho de ver a todas las personas que estaban narrando su obra, sí más, como que me hizo añorar más como el haber convivido con él y sí realmente lo disfruté. Y esto también es algo que me abrió un poco más el panorama porque el haber platicado con ex integrantes del coro polifónico, con ex niños cantores de Morelia, con alumnos, pude darme cuenta que el panorama también es mucho más grande. Con el documental del maestro Francisco también se pudo dar un poco el conocimiento hacia el maestro Delfino Madrigal, con el maestro José de Jesús Carreño y posteriormente con los niños cantores de Morelia. Entonces, yo creo que el mapa se complementa, no podría hablar, por ejemplo, como dice el maestro Guillermo, del coro polifónico sin hablar del maestro Francisco, o de los niños cantores de Morelia sin mencionar al maestro Francisco, inclusivemente del maestro Miguel Bernal, el maestro Jesús Carreño, el maestro Luis Berber. Creo que todos están entrelazados y eso pues realmente me llenó, ¿no? Porque todo es como una red musical que ha hecho los cimientos de la ciudad. Ok, yo tengo una pregunta. Soy Javier Barriga, soy productor. Hace unos momentos nos hablabas del legado que dejó el maestro y cómo los inspiró a varios de sus allegados, familias, amistades, pero me gustaría saber qué inspiró al maestro, si alguna vez compartió qué fue su inspiración a él, a este mundo de la música. Ya nos platicaban que pues vivió una época donde pues hubo grandes músicos, ¿no? Hubo tales como el maestro Bernal. Entonces, no sé si alguna vez ustedes les platicó a todos estos grandes músicos qué fue lo que los inspiró, cuál fue lo que a ellos pues los acercó más a la música. Bueno, yo creo que el hilo conductor de todo este asunto alrededor de él como músico es el asunto de la música religiosa. Como dije yo hace rato en un principio, su iniciación en la música pues desde niño, en una época social bastante compleja, muy cercano a la música religiosa. Es decir, él nace en los años 20, en los años 20 se va terminando la Revolución Mexicana y se enlaza con la Guerra Cristera. Entonces la Guerra Cristera aquí en México, bueno, pues todo el mundo ya sabe cómo, aquí la licenciada en Historia nos puede hablar al respecto, pero
El contacto de la práctica religiosa con la música siempre fue importante. Por ejemplo, y como anécdota, en el caso de Miguel Bernal, Miguel Bernal en esa época todavía era alumno y vivía aquí en Morelia, en la época de la Guerra Cristera, y desarrolla mucha música, como toda la práctica religiosa, pues en secreto. Entonces no hay una escuela donde ir, no hay un lugar donde se haga específicamente, es ir rotando de lugar en lugar para hacer y crear la música. Entonces creo que a partir de ahí es la influencia que marca al maestro Francisco y a toda la generación siguiente. Entonces me parece que eso pudiera ser el entorno de lo que preguntas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, ¿quién está? Voy a pasar a mi lugar y pues hemos llegado entonces al final de este conversatorio. No sin antes pedirles un aplauso, por favor, para las personas que nos hicieron favor de platicarnos acerca de su experiencia y acerca del legado que deja el maestro. No sin antes les voy a hacer es un pequeño detalle, así mismo como un saludo del director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Les paso, a ver, espérenme, déjenme ver cómo están, los acomodo. Una disculpa, es que se cayeron. Ok, así está. Les comparto, es un pequeño reconocimiento, es una constancia de participación. Regálenme un aplauso, por favor. Bueno, pues entonces, dicho esto, muchas gracias a ustedes. Les voy a pedir, por favor, un fuerte aplauso para el recinto quien nos recibió en esta ocasión. Así como para todo el equipo de producción por parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, técnicos, camarógrafos, productores, switcher, toda la gente que hace posible este programa. Pues nada, creo que eso es todo por el día de hoy. Yo soy Irán Vázquez, para mí es un placer acompañarte en cada emisión de los Conversatorios Michoacán. Hasta la próxima.